Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes del último capítulo en la ya larga historia de la millonaria licitación de pasaportes para los colombianos. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 27 de febrero. La licitación de pasaportes por casi 600.000 millones de pesos vuelve a ser el epicentro de una pelea entre el presidente Gustavo Petro y sus subalternos. El de turno es el secretario general de la Cancillería, quien decidió que la licitación se quedaría en manos de Thomas Gregg. Dejó sin sustento un lío jurídico por el que Petro y su canciller, el hoy suspendido Álvaro Leiva, llevan más de 6 meses peleando y que ya dejó a Leiva sin puesto por 3 meses. Petro dijo que esa movida era una traición y lo echó en público por Twitter. De todo este episodio quedan bastantes interrogantes, sobre todo cómo se mantuvo todo este tiempo el mismo funcionario que tuvo a cargo construir esta licitación. Hablemos del último episodio del escándalo con Ginette Prieto, la coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía. Gracias por pasar por acá. Muchas gracias a ti, Tati, por la invitación. El secretario general de la Cancillería se llama José Antonio Salazar, abogado muy cercano durante años al canciller Álvaro Leiva. Es un político conocido en el sur del país y excongresista en los 90s. ¿Qué tiene que ver este personaje, el secretario general de la Cancillería, con todo este lío que tenemos con el contrato de pasaportes? Tiene todo que ver, Tati. José Antonio Salazar fue el que dirigió la primera licitación de pasaportes que fue cuestionada por favorecer al operador actual, es decir, a Thomas Gregg & Sons. Cuando dices dirigir, ¿a qué te refieres? A que es el directamente responsable de la licitación. Cuando se adjudique el contrato, si algún día ocurre, se suponía que él era el que iba a firmar el contrato. Ahora no se sabe porque pues Petro ya pidió su cabeza. Sí. Bajo el mando de José Antonio Salazar fue que se ignoraron todas las alertas de que la licitación estaba direccionada y con él es que el proceso avanza al punto de no retorno, que fue la publicación de la calificación de la oferta de Thomas en su momento. Y todas estas alertas que tú describías en Huevos Pasados y en Historias Pasadas en la Silla, requerimientos que no podían cumplir los otros interesados en participar en tiempos tan cortos, salvo que fueran Thomas Gregg. Lo de los hilos para los pasaportes, los hologramas de las páginas, todo favorecía a la empresa. Exactamente. Y después de la calificación que publica Salazar, Thomas adquiría el derecho a que le adjudicaran ese contrato. Hagamos un poquito de memoria, Tati. Mira, justo cuando estaban a punto de anunciar la adjudicación del primer contrato, es que el entonces canciller Álvaro Leiva, por orden de Petro, desautoriza a Salazar. Leiva asume el control directo de la licitación y la revoca bajo la consideración de que los pliegos estaban direccionados para favorecer a Thomas Gregg & Sons, algo que había ignorado Salazar en todo el proceso. Unos 6, 7, 8 meses. Exacto. Ahí anuncia el segundo capítulo de esa telenovela, que es cuando Thomas anuncia la demanda porque para ese momento ya tenía derecho a que le adjudicaran debido a que lo habían calificado. Y luego es que se da la salida de Marta Lucía Zamora de la Agencia de Defensa del Estado por recomendar que adjudicara la licitación. Como Leiva se mantiene y lanza una nueva licitación, luego se mete a la Procuraduría, empieza a investigar a Leiva y encima lo suspende porque ejerciendo como canciller tenía el poder suficiente para torpedear esa investigación que le estaban haciendo. Y pasa todo esto, hay 2 funcionarios caídos, el canciller suspendido y la abogada Zamora. Aún así, José Antonio Salazar seguía ahí. Mientras tanto, ¿qué pasaba con la licitación? Mira, ya la primera había quedado revocada, eso en español es el equivalente a cancelarla, pero de todas maneras se tenía que hacer una nueva licitación, entonces arranca el segundo proceso. En el papel la idea era que Thomas Gregg ejecutara el contrato de pasaportes un año más, que era el tiempo necesario para que la Cancillería hiciera la segunda licitación. Esta vez sí, dando garantías a todos los interesados en participar de que las condiciones de la competencia iban a ser igualitarias. Sí. Esta nueva licitación la asumió Leiva directamente, pero como lo suspenden, entonces quien debía seguir al frente era el nuevo canciller encargado, Luis Gilberto Murillo. Pero el viernes hubo varias movidas. A ver. Entonces, por un lado, la Cancillería suspendió la segunda licitación diciendo que necesitaba tiempo para resolver más de 500 observaciones que se presentaron a los pliegos. Wow. Esa nueva licitación, como contamos en La Silla, también tenía condiciones que favorecían la posición de Thomas Gregg. No sorprende. Además, Murillo le volvió a dar poder a Salazar de dirigir la adjudicación de ese negocio. Pasa el viernes, el sábado, el domingo, el lunes madrugado el canciller Murillo se va para Ginebra y en Bogotá, Salazar, quien todavía seguía ahí, decide que la licitación inicial, o sea, la primerita de la que estabas hablando, quede en firme. ¿Cómo se explica eso?
Es difícil, pero básicamente lo que hizo Salazar fue expedir 3 resoluciones que volvieron todo al punto de partida. Como un giro de 360 grados. Tal cual. Una resolución revocó la decisión de Leiva de declarar desierta la primera licitación. Es decir, revocaron la primera revocatoria. Ok. La segunda resolución revocó la urgencia manifiesta para el suministro de pasaportes, que fue el contrato bajo el cual se siguieron emitiendo esos documentos desde octubre del año pasado. Sí. Y la tercera resolución fue la decisión de adjudicarle a Thomas Gregg la primera licitación. La segunda licitación con todas estas decisiones queda sin piso. Y Thomas Gregg entonces volvía a tener el negocio como lo ha tenido durante 17 años. Ginette, esta pregunta te la hago siempre que hablamos de este tema. ¿No era más fácil entregar el contrato a Thomas Gregg en septiembre y nos evitamos todo esto? Pues en teoría sí, porque Salazar, estando al frente del primer proceso, permitió que todo llegara al punto en el que jurídicamente Thomas Gregg había adquirido el derecho al que le adjudicaran. Y si la Cancillería no lo hacía, pues esa empresa tenía todos los argumentos para demandar, que Claro. fue parte de lo que vimos hace unos meses. Claro. Pero si uno mira la foto completa, queda muy claro que Salazar fue el que ignoró todas las alertas en las que se anunciaba el favorecimiento a Thomas Gregg. Por eso esa licitación que acaban ahora de decidir que adjudican llega con un único oferente, que es Thomas Gregg. ¿Y qué es lo que no quiere el presidente? Exacto. Entonces, por ahora, ¿qué está claro? Salazar cocina la licitación que origina el escándalo dentro de la Cancillería, el presidente Petro y Leiva llegan tarde y arranca el segundo round con toda la demanda y todo a bordo, y ahora arranca ese tercer capítulo de la telenovela. Que es la de la traición, como dice el presidente, que fue la actuación supuestamente del secretario general de la Cancillería. Pero al final de cuentas, ¿es una traición como tal, como lo dice el presidente? Pues, Tati, yo no sabría si traición, pero sí es claro que Salazar estuvo al frente de la adjudicación del negocio, que recordemos es por más de $500 million de pesos. Y en cada paso se advirtió que Thomas Gregg saldría beneficiado y él fue el que insistió en que no había ningún beneficio en particular al actual operador. Ahora, lo que viene ahora también promete puntos de giro narrativos. A ver, Ya Petro pidió la cabeza de Salazar, pero ya Salazar dijo que iba a usar los recursos que tenía a su disposición para que no lo sacaran. pelea de abogados. Una pelea de abogados. Leiva ya pidió que lo reintegraran porque la segunda licitación se cae con estas decisiones, entonces pues ya parte de los hechos que originaron su suspensión no existe. Pero todavía falta ver qué pasa cuando Leiva sea reintegrado, o si Petro le pide al canciller encargado Murillo volver a cambiar la decisión sobre el contrato. O al final de cuentas, si es Murillo o Leiva quienes quedan definitivamente en la Cancillería. En varios medios, el secretario general dice que actuó conforme a la ley y el presidente ya pidió una investigación penal. Así que nos quedan varios capítulos. Ginette, gracias por pasar por acá. Gracias a ti, como siempre, por la invitación, Tati. Y arranca el día con estas movidas. En las próximas horas llega al país el ex paramilitar Salvatore Mancuso. Cumplió 15 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos. En Colombia tiene otras 2 condenas pendientes. El Consejo de Estado estudiará una demanda para tumbar el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO en Italia. Y la Corte Constitucional ordenó al Estado pagar las deudas acumuladas a la CPS por servicios y tecnologías que estas empresas están brindando bajo mecanismos de recobro. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.